Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El primer libro de Samuel, vamos a ver los últimos 3 capítulos, el 29, el 30 y el 31. Muy real, muy vívido. La palabra de Dios no es aburrida, sino todo lo contrario. El conocer el Antiguo Testamento le da aval, apuntala el Nuevo Testamento. Va a terminar con la muerte de Saúl. Se acabó la gloria de este rey. Fue muy efímera y además muy triste y decadente, llena de detalles de desobediencia. Prevaricó contra Jehová, consultó una bruja, desacató las órdenes de Dios. ¿Cómo quiere que se narre la historia de usted como creyente al morir? ¿Parecida a la de Saúl o parecida a la de David? Porque ya ve que la de David no es perfecta. Ya vimos que tiene sus detalles y va a tener su detallote en el segundo libro de Samuel con el adulterio. Y vaya qué equivocación la de David, pero un hombre conforme al corazón de Jehová. Era un hombre que amó a Jehová. O bien que se narre como la vida de Saúl, llena de prevaricación contra la palabra de Dios. El capítulo anterior vimos el detalle de la bruja de Endor. Saúl quedó sin hambre, no quería comer, la bruja con tal de que se fuera, le regaló el becerro gordo, le dio de comer y finalmente comió un poco Saúl, retomó fuerzas. Saúl se fue después de que le había Samuel predicho que en la próxima batalla, al otro día, estarás conmigo, muerto. Volvamos a David, capítulo 29. Los filisteos acamparon en Afec y los israelitas en Jezreel, la última guerra de Saúl. David está habitando con los filisteos, está con el rey de Aquis. Ha estado 1 año, 4 meses viviendo con Aquis, le ha servido muy bien. David aprovechó para atacar el Negev, asolaba el Negev, no dejaba mujer, no dejaba gente viva. Y bueno, para que no fueran con el chisme a Aquis y le dijeran de lo que estaba haciendo David. Esa se la van a cobrar a David en unos momentos. David está viviendo en Siclac, era de los filisteos. Se va a dar la guerra, están en Afec y los israelitas están en Jezreel. Empiezan a marchar rumbo a Jezreel. Eran 5 príncipes filisteos. Aquis estaba muy de acuerdo en que David lo acompañara a la guerra. Y David ya se acomodó en los batallones, él y sus 600. Y va en la parte posterior. Los príncipes de los filisteos empezaron a tomar lista. De a 10, de a 100 y de a 1000, de a 10, de a 100 y de a 1000. Y de pronto ven ahí a los hebreos, con David en punta, listo David para atacar. Le hacen la pregunta a Aquis, ¿qué hace David aquí? Si él es hebreo. Bueno, es que David ha sido muy bueno conmigo, me ha servido. Los 4 príncipes filisteos se enojaron contra Aquis, no lo queremos acá. Este nos va a traicionar en plena guerra, con tal de quedar bien con su rey Saúl. Así que con toda la pena, Aquis va y le dice a David, David, no vas. No es que me caigas mal a mí, tú has sido como un ángel para mí, pero estos 4 príncipes no te quieren, te regresas. David se regresa a Siclac. También dicen, oye, ¿qué? ¿Este no es el mismo David, el que mató a Goliat? De las cuales las mujeres decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué hace entre nosotros? No quisieron que los acompañara a la guerra. Dios, de manera providencial, puso esto en los corazones de los príncipes filisteos. Porque yo no me imagino una guerra así de frente a frente entre David y su amigo Jonatán. Jonatán era un hijo que jamás, pese a la maldad y no estar de acuerdo con su papá, nunca lo dejó. Murieron juntos. Jonatán era un hijo modelo, además que era un hombre temeroso de Dios. Le había dicho a David, yo no voy a pelear contigo, tú serás rey. No me imagino a David peleando con Jonatán, tampoco David matando a Saúl. Providencialmente Dios hace que David no vaya a esa guerra. Pasando al capítulo 30, David regresa a Siclac, donde había dejado a todas las mujeres y niños. Cometió un error David, habrá que reconocerlo como guerrero. No dejó a nadie, ningún varón, cuidando a las mujeres ni a los niños. Entonces los amalecitas, que habían sido golpeados duramente por David, se la cobran aquí. Hicieron una incursión y llegaron a Siclac y se llevaron a todas las mujeres, niños, animales y todo. Lo que no se pudieron llevar, lo quemaron. De tal manera que cuando David regresa a Siclac, después de que lo corrieron de la guerra, llega y se encuentra que Siclac está quemada.
Y además se llevaron a las mujeres. Las mujeres que se llevaban en las guerras eran violadas. David, cuando regresa con sus 600 y se da cuenta que los han robado, no están ninguna de sus 2 esposas, Ahinoam ni Abigail. Vean lo que dice el texto. David se puso a llorar y lloró tanto que se le fueron las fuerzas de tanto llorar. David es un hombre que sufrió mucho. Dios lo consolaba a través de los salmos, a través de la escritura. El sufrimiento no es extraño al creyente. Si usted es un verdadero creyente y está sufriendo, Dios lo está pasando por fuego para ser una mejor persona. Hemos dicho que usted no debe pedir sufrimientos. Ese solito llega. No obstante que estaba tan angustiado de que no estaban sus esposas, que les habían quemado todo. Él tenía la incertidumbre que a lo mejor las habían violado ya y habían matado a uno de sus hijitos. Ven que el hombre está llorando, ya no tiene fuerzas de tanto llorar, y entonces dicen, vamos a apedrearlo. Así es el ser humano. Cuando usted lee la escritura, conoce la naturaleza del ser humano, conoce la esencia del ser humano. Los 600 de David están hablando de apedrearlo. Puede ser su ídolo y al otro día te pueden estar matando. Usted no confía en el hombre, usted confía en Dios. Ahora que estamos ya sin mujeres, nos las quitaron, vamos a apedrearlo. La Biblia dice que David se angustió mucho. David se acuerda que tiene a Jehová de su lado. Le dice al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. Muchas veces Dios nos tiene que meter en una angustia donde sufrimos y nos angustiamos, no poco, mucho. David se fue a vivir con los filisteos y no consultó a Dios. David se quiere meter en una guerra en contra de Saúl y no consultó a Dios. David está muy angustiado, no tiene fuerzas ya para llorar y lo quieren apedrear. Entonces sí, tráeme el efod. Y esto es una analogía con nuestra vida. Cuando estamos superficialmente bien, no oramos. Cuando entramos en suma angustia, corremos a orar. Pastor, ¿qué dice la Biblia en estos casos? El sufrimiento no es ajeno a la vida del creyente. Dios tiene un propósito. ¿Pero por qué me está sucediendo? No lo sé. No soy el brujo de Endor. Soy un pastor que lee la escritura. Y solamente le digo es que Dios le está educando. 36. David se angustió mucho, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Mas David se fortaleció en Dios. Usted se puede fortalecer en su dinero, se puede fortalecer con otras fuentes, pero la fuente real y genuina es fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod y David consultó a Jehová, diciendo, ¿los persigo o no los persigo? El Urim y el Tumim le dicen, sí, ve, yo te los entrego. Vas a tener éxito. Y él le dijo, Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los liberarás a los cautivos. Tú puedes tener problemas graves, delicados, pero si sabes que Dios está de tu parte, hay paz. Pero sabes que cuando estás sufriendo son porque has hecho cosas en contra de la palabra de Dios, ¿cómo vas a descansar? Si lo que has hecho es en contra de lo que la Escritura dice, ¿cómo va a estar Jehová de tu lado? Estás acabado. David sabía que Jehová estaba con él. Le contestó. Recuerden que a Saúl ya no le contestó. Se desesperó Saúl y va a buscar a la bruja. Pero David le contestó Dios. Están en tus manos, ve por ellos. Eso es todo lo que yo quería saber. Jehová me los entregó. Entonces David, con sus 600 valientes, se va y se encamina. La providencia de Dios. Aquí aparece un hombre que tenía 3 días enfermo. Era un egipcio. Su amo, que era una malecita, al verlo enfermo, lo dejó para que se muriera en el sol. David va pasando y dice, ¿quién eres tú? Traigan pan de higo, vino, agua, le dan de comer. Y dice la Biblia que le regresó el espíritu. Y resulta, por providencia de Dios, que este egipcio había ido en contra de Siclac. Mi amo es amalecita y me dejó. ¿Me puedes llevar donde están ellos? Sí, te voy a llevar, siempre y cuando no me mates ni me entregues con mi amo. David dice, ¿está bien? Providencia de Dios. Pero usted cuando tiene un problema dice, humanamente ya le hice por todos lados. No hay manera. Con todo el corazón ora, Señor, ten piedad de mí. Y entonces empiezan a suceder cosas de la providencia de Dios. Y se dan esas diosidencias donde la providencia de Dios está contigo. La providencia de Dios. Aparece el egipcio. Tiene hambre, lo dejaron. ¿Quién le inició la enfermedad al egipcio? Dios. ¿Quién lo dejó 3 días sin comer? Dios. Vamos a ver cómo están los amalecitas de confiados
al saber que tienen todas las mujeres, todavía no las violaban, Dios no lo permitió, y estaban en plena fiesta. Verso 15, y le dijo David al egipcio, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en la mano de mi amo, y yo te llevaré. 16, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados. Mire el término que usa la Biblia, sin orden. ¿Cuántas mujeres de estos hombres no las mató David? David le dio duro a los amalecitas y no dejaba ni mujer viva. Los llevó pues y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos. Y David entró con tal furia, dice que entró en la mañana y terminó en la tarde del día siguiente. Y los hirió a todos, exceptando a 400 jóvenes. 36 horas peleando. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David 18, todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo, libertó David a sus 2 mujeres. Dios no está de acuerdo con la poligamia. Se violaban las leyes de Dios. Y sin embargo, David, de entrada, tenía 2 mujeres, a otra ya la había dejado. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde. Y algo que dice la Biblia en el verso 19, no les faltó cosa ni chica ni grande. Todo estaba completo. Mucho más las mujeres, los niños, los becerros. Y además, David se lleva el botín, todo el botín que tenían los amalecitas. Una gran cantidad de dinero, oro, plata, una cosa tremenda. Tanto que a la gente que estaba con él, que eran 400 gentes, porque 200 habían quedado en un arroyo. De regreso ya vienen los 400 hombres, o sea que con 400 hombres David venció a los amalecitas. Y estos 400 hombres, al ver la cantidad de dinero que era, les entra la codicia. Cuando regresan al arroyo, ahí están los 200 que se habían quedado cuidando el bagaje. Dicen, David, ¿vamos a quedarnos con todo el dinero nosotros, los 400? Porque estos 200 no fueron a la guerra. Nada más vamos a darle a su esposa, a sus hijos y que se vaya. David dice, no sea así nunca, mis hermanos. Se supone que estamos hablando de los buenos, de los hijos de Dios, de los israelitas. Y de repente al ver tan cantidad de dinero dicen, no les demos nada a los 200. Nunca sea así. Ellos también tienen derecho. David les reparte el botín a esos 200. No esperen mucho del ser humano. Tienes que leer la Biblia para que conozcas la conducta humana. El ser humano así es, no te resientas. David era un hombre que no era codicioso, reparte del botín a los ancianos del Negev. Y ahí vienen varios nombres de toda la gente a la cual le repartió. Y ahí termina el capítulo 30. Vamos a pasar al 31, que es la muerte del primer rey de Israel, Saúl. Prevaricó contra la palabra de Jehová, consultó a la bruja, desobedeció a Dios, se puso loco, anduvo siguiendo a David. Va a terminar. Los filisteos que estaban en Afec se dirigen a Jezreel, donde están los hebreos, y se da la guerra intensa, terrible, cerca de los montes de Gilboa. Saúl está resistiendo con sus 3 muchachos, su hijo Jonatán, Abinadar y Melquisúa, están resistiendo. Pero dice la Biblia que la batalla arreció. De pronto la batalla estaba muy reñida, muy dura. Los hebreos estaban perdiendo contra los filisteos. Saúl, no lo dice Samuel, pero sí lo dice Crónicas, cayó herido. Y al darse cuenta que ahí venían los filisteos, dice, me van a escarnecer, me van a torturar. Saúl ya había visto morir a Jonatán y a sus otros 2 hijos. Y entonces voltea y le dice a su escudero, que probablemente era Doeg, el edomita, el que mató a los 85 sacerdotes. Y entonces le dice, atraviésame. No lo quiso atravesar. Saúl comete suicidio. Es algo muy delicado. Si Saúl en ese momento hubiera clamado misericordia, Dios lo atiende. El último error de Saúl fue suicidarse. Él dijo, no quiero que mi cuerpo, porque además era egocéntrico, mi cuerpo sea escarnecido por estos. Como su escudero no lo quiso matar porque tenía mucho miedo, Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. El escudero, a ver eso, también él se atraviesa con su propia espada y mueren todos los varones de Saúl, dice la Biblia. Era muy frecuente que después de las batallas, cuando usted ganaba, se iba usted a descansar un poquito, a retomar fuerzas. Y al otro día, ya con la luz del día, usted llegaba al campo de batalla y empezaba a ver la cantidad de muertos. Gente tirada,
atravesada. Y entonces lo que usted hacía, empezar a ver, este hombre trae una esclava de oro, a ver, la rapiña. Los filisteos con la luz del día llegaron y en la rapiña, ¿a quién creen que se encuentran muerto? A Saúl y a sus 3 hijos. Les quitan la cabeza, los desnudan, los decapitan y la cabeza se la llevan a varias ciudades de los filisteos y la lanza de Saúl la ponen en el templo de Dagón o de Astarot. Y lo despojaron de las armas y enviaron mensajes por toda la tierra a los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot o de Dagón y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Los cuerpos desnudos de Saúl y sus hijos colgados en el muro de Bet-San. Denigrante, humillante. La Biblia cuenta que hay un pueblo que es Jabes de Galaad, que estaba muy agradecido con Saúl una vez que los libró de los amonitas. Y entonces estos muchachos de Jabes de Galaad no están de acuerdo que se esté exhibiendo el cuerpo y que se lo estén comiendo las aves de carroña. Algunos valientes de Jabes de Galaad se unen y en la noche descuelgan el cuerpo de Saúl y de sus hijos. Se lo llevan a Jabes, lo queman y los huesos los entierran en un árbol. Esto le agradó a David. Gracias, muchachos, por haber hecho esa misericordia con el ungido. Que Dios se lo pague. Y además les da riqueza a David, porque fue un acto generoso de parte de estos muchachos valientes ir a descolgar el cuerpo. La Biblia te habla de la muerte de Saúl aquí en Samuel, pero también viene en Primera de Crónicas y también viene en Segunda de Samuel. Cuando usted lee los 3 pasajes, usted tiene un cuadro más claro de cómo murió Saúl. Primera de Crónicas 10:1-12. Se aumentan detalles, lo que se omitió en Samuel. Segunda de Samuel y Primera de Crónicas están muy vinculados. Mucho de lo que vamos a ver en Segunda de Samuel está en Primera de Crónicas. Y mucho de lo que vamos a ver en Segunda de Crónicas está en Primera y Segunda de Reyes. Veamos qué elementos añade Crónicas, que probablemente fue escrito por Esdras. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos. Hay una persecución, cosa que no lo habíamos visto en Samuel. Y mataron los filisteos a ese muchacho que quería tanto a David. Murió Jonatán, después Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. Quiere decir que Saúl vio morir a sus hijos. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros. Quiere decir que una flecha ya había herido a Saúl, cosa que no se dice en Samuel. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Saúl sigue pensando en él y no en Dios. Él quiere que no se haga escarnio de un rey tan precioso. No está pensando cómo va a estar su alma con Jehová. No está pensando en la eternidad. Así es el incrédulo. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada. El detalle es de que no quiso matar al ungido. Crónicas añade cosas que se omitieron en Samuel. Lo que se va a relatar en 2 de Samuel capítulo 1, usted se va a dar cuenta que el muchacho que va a hablar aquí es un muchacho mentiroso. Es un muchacho que quiso quedar bien con el rey. Me imagino este muchacho, creo que era político, siempre muy alerta de los detalles y no se inmiscuía. Viendo cómo se mata Saúl, viendo cómo ya mataron a los hijos de Saúl, viendo cómo se mata el escudero, y de pronto dice: le voy a caer a la corona de Saúl y le voy a caer a la pulsera que tiene Saúl. Están muy bonitas, pero no solo eso, me las voy a llevar a David como evidencia de que su enemigo Saúl ya está muerto, y David le va a premiar, ya sea con dinero o con un puesto, ahora que él va a ser rey. David, que era un hombre tan astuto, tan inteligente, se da cuenta que este muchacho estaba mintiendo, lo mata por quererse pasar de listo. 2 de Samuel capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día de estar en Siclac, después de haber rescatado a sus mujeres,
sucedió que vino uno del campamento de Saúl, no sabemos su nombre, pero este muchacho es teatral, porque además rompe sus vestidos, echa ceniza en la cabeza como si le hubiera dolido mucho la muerte de Saúl. Roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Muerto el rey, viva el rey. Y luego se inclina ante el rey y preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué aconteció? David está preocupado porque sabe que fue una guerra muy terrible. Tiene miedo de que Jonatán haya muerto y también Saúl. Te ruego que me lo digas. Y este muchacho respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán han muerto, su gran amigo. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de caballo. Este hombre está metiendo nuevos elementos en la muerte de Saúl. Y mirando él hacia atrás, ya da detalles. Él estuvo viendo según esto la muerte. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces me eché sobre de él para tener peso y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y la he traído acá a mi señor. Este tiene alma de político, quedando bien con los dos bandos. Este muchacho creyó que David le iba a dar mucho gusto. Ya murió Saúl. Pero David hace lo contrario, rasgó sus vestidos por el dolor. Ha muerto el rey. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Verso 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espadas. Después de hacer este acto de dolor, David encara de nuevo al muchacho. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita, probablemente Doeg. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza. Tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Este muchacho se quiso pasar de listo, se trajo la corona y la pulsera que llevaba en el brazo Saúl, quiso quedar bien con David y lo mata. 3 pasajes del mismo evento, le queda a usted más claro el panorama, cómo realmente murió Saúl, cómo es el corazón de David. David tiene un corazón bueno, que los que lo acompañan son malos, que los amalecitas, los filisteos son malísimos, pero en medio de todo eso hay gente buena, hay un David, hay un Jonatán. No confíe mucho en el ser humano porque se va a decepcionar, pero si por ahí aparece un David, un Jonatán en su vida, valórelo. No confíe en el ser humano. Si el pastor no le predica la palabra, le está predicando otra cosa, no se confíe. Usted sea como los de Berea, que fueron e investigaron, para que usted solo confíe en Jehová. Y Dios providentemente pondrá los elementos. El ser humano es malo, pero usted debe amar a su prójimo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por conocer tu escritura, tu palabra. Gracias en especial hoy que hemos terminado el libro de Samuel, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Usted ha dado la fuerza, la capacidad, usted ha permitido la asistencia de mis hermanos. Prepara nuestro corazón, intelecto, pero sobre todo espíritu, para conocer el segundo libro de Samuel. Oramos, Señor, y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite,
Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.